Perdón por la interrupción. Cosas que suceden cuando uno trabaja en casa. Les decía entonces que desde 1400, desde que existe la invasión de Europa, la resistencia y el encuentro cultural con las poblaciones indígenas, desde el 1400 hasta el 2020 se ha intentado a partir del uso de la fuerza apropiarse de los territorios, en este caso mapuches, que tienen muchos años, siglos resistiendo y sobre todo reivindicando la importancia espiritual de sus territorios. Bien, eso genera desigualdades, pero no solamente en este caso, también las desigualdades tienen que ver con racismos, con discriminaciones, etcétera, que vamos a irlo abordando poco a poco. Tenemos entonces que las estructuras de clase se explican a partir de desigualdades históricas que están relacionadas con variaciones de la riqueza y la propiedad. Una de las condiciones que hemos estado observando con relación a estas variaciones tiene que ver con el tema de la raza. Es decir, estas desigualdades y estas variaciones de la riqueza y propiedad han beneficiado sobre todo a las personas blancas, heterosexuales, y cisgénero, en donde esto ha sido sobre todo privilegio de ¿quién? Del masculino, ¿ok? Muchos de los procesos económicos, políticos, sociales y culturales tienen que ver con un sistema masculino o patriarcal de cómo nos hemos decidido organizar y también las resistencias que han surgido a partir de esta organización. Bien, tenemos entonces, de nuevo, las estructuras de clase se estudian a partir de las desigualdades que consisten en variaciones de la riqueza y la propiedad, beneficiando a un sector particular de la sociedad occidental actual que tiene que ver con personas blancas, heterosexuales y cisgénero, y en donde lo masculino es este sector de la población que se beneficia mucho más de este tipo de división. La estratificación social, por tanto, son desigualdades estructurales, y esto es importante tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de desigualdades estructurales, no hablamos solamente de plantear una ley, por ejemplo, de acuerdo de unión civil para las personas del mismo sexo, o postnatal, etc. No tiene que ver necesariamente con esto. Tiene que ver con la necesidad de cambiar toda una estructura organizativa, social y cultural, que dejemos de desnaturalizar el hecho de que quitar la tierra a una comunidad mapuche sea natural, porque siempre se ha dado. Hay que desnaturalizar eso. También hay que desnaturalizar el hecho de concebir que grandes empresarios se apropien de un elemento fundamental para la vida humana que tiene que ver con el agua, o que es el agua, la tierra, la alimentación, etc. Es decir, estas desigualdades se profundizan cada vez más debido a un sistema estructural que ya no está funcionando, que está generando muchas más muertes que vida. Y esto es fundamental entenderlo, ya que las personas que se benefician en términos de riqueza y apropiación de recursos, en términos generales de la comunidad o en términos porcentuales de la sociedad, tiene que ver con un no más del 5% de la población total quienes se benefician de esta estructura. El resto estamos jodidos como lo estamos ahora, ¿bien? En cambio, estas personas de clases sociales altas o dueñas de grandes empresas, que son las mismas que históricamente han estado, es decir, el apellido Alessandri está desde la independencia de Chile. Imagínense cuántos años tienen en el poder y cuánta riqueza acumulada tienen. Tienen hasta el nombre de una calle, el alcalde de Santiago es apellido Alessandri, es decir, son apellidos que se han transmitido generación tras generación del poder, concentrándolo, ¿no? Y la riqueza también, concentrándola y dejando al resto de la población en situaciones de vulnerabilización.
¿ok? Por eso hablamos de estructural, porque es necesario analizar y concebir todos estos elementos y otros que no vamos a mencionar porque la clase sería muy larga. Bien, entonces, cuando hablamos de estratificación social, hablamos de desigualdades estructurales que existen en diferentes grupos de individuos. Históricamente ha habido diferentes tipos de estratificación social. Ha habido la esclavitud, que es un tipo de estratificación social que va en contra de la dignidad humana, en donde unas personas son dueñas, literalmente, son dueñas de otras personas. Y esto implica una serie de abusos, no solamente laborales, sino también físicos, sexuales, de explotación, se les asesinaba mansalva, se les recluía a vivir en estados de poca dignidad, de poca salubridad, etcétera, ¿no? Esos eran los procesos de esclavitud. Posteriormente, cuando se llega sobre todo a América Latina y se dan cuenta, las personas de Europa se dan cuenta que a diferencia de Europa, que es muy homogénea en términos generales, es homogénea, América Latina no es así. En América Latina, desde antes de la llegada de los europeos e europeas, ya había una diversidad y multiculturalidad desde el norte de América Latina al sur de América Latina. Éramos y somos muy diversos, ¿no? Entonces, al llegar las personas de Europa a América Latina, a la actual América Latina, empezaron a tener mestizajes, ¿no? Por supuesto que nacían hijos, hijas que tenían el pelo ensortijado, ¿no? Como las afrodescendencias y los ojos azules o la piel morena y el pelo liso o con rasgos negroides muy marcados, etc. Y empezaron a generar castas dependiendo de tu color de la piel y quién era tu madre y quién era tu padre, ¿no? Y a partir de ahí se surgían castas. En México hubo una guerra de castas, así, tal cual. Y estaban los mestizos, las personas mestizas, las personas mulatas, las personas criollas, estaban las personas zambas, ¿no? Estaban los saltapatrás también. Había una diversidad de castas que lo que hacía era ubicar, dependiendo del color de tu piel y quién era tu madre y tu padre, te ubicaban en la sociedad. Obviamente nunca ibas a poder acceder al poder, con excepción de los mestizos, que era sobre todo por el color de la piel. De ahí también surge el racismo, ¿ok? Y está también el tema de los estamentos. Cuando hablo de estamentos, hablo de estructuras organizativas como pueden ser las monarquías, ¿no? Y cosa curiosa, que tiene que ver con el racismo. Todas las familias monarcas son blancas. No hay ninguna monarquía afrodescendiente en términos occidentales. Existen, por supuesto, en África y en otros países, existen monarquías afrodescendientes, pero en el mundo occidental no existen, ¿no? Y eso tiene que ver con el racismo que está muy adentro de nuestras mentes, de nuestra cultura, y que hay que sacarlo, hay que expulsarlo, ¿no? Entonces, está la esclavitud, las castas y estamento que están referidas con la monarquía y están también las clases sociales. Estos tipos de estratificación están relacionadas con la manipulación y control de la naturaleza, ¿no? Es decir, a partir de la fuerza me hago uso y me apropio de un territorio que a lo mejor ni siquiera me pertenece, que le pertenece a alguien más, pero a partir de la fuerza es que yo me apropio de esto y utilizo y me beneficio de las riquezas que están en ese territorio. Una de las características que hay que considerar en tres formas de estratificación, que son la esclavitud, la casta y el estamento, es que la estratificación no era objetiva, no era una realidad palpable. La estratificación surgía a partir de creencias, es decir, la esclavitud se basaba en la creencia de que las personas afrodescendientes no eran personas, es más, se creía que tampoco tenían alma, y como no tenían alma y venían del diablo, tenían que ser castigadas. Esa es una creencia que permitió y que la Iglesia Católica tuvo mucho que ver en esto, hay que decirlo. La Iglesia Católica satanizó por años y permitió
por años el asesinato y genocidio de masas de gente en circunstancias de esclavitud. Lo permitió, lo promovió y también se benefició de ello. ¿O de dónde creen que se construyeron las grandes iglesias que fueron edificadas en el siglo XV? ¿No? A partir de las personas esclavas, a partir de las personas afrodescendientes. Muchas de las riquezas culturales, que son culturales, muchas de las riquezas culturales eclesiásticas fueron hechas por manos de pueblos originarios y por manos de afrodescendientes, pero no solamente con sus manos, con sus vidas también. Así que mucho de lo que nosotros decimos que queremos desde preceptos religiosos ayudar a la comunidad, o católicos en este caso, hay que pensar que muchas de estas construcciones que simbolizan el ayudar a un hermano, una hermana, a un hermane, fueron construidas a partir de la vida de millones y millones de personas afrodescendientes, esclavas y de comunidades indígenas. Así que recapacitemos en esto, ¿no? Entonces, la esclavitud estaba basada en una creencia. Las castas también estaban basadas sobre una creencia, en donde decían que la pureza de blanquitud, ¿no? Solamente esa pureza representaba poder, esa pureza de sangre, y que todos los mestizajes lo que hacían era colocarlos debajo de las estructuras de decisión y de poder, solo por el color de piel y solo por la creencia respecto al color de la piel, ¿no? Y lo mismo las monarquías. Recuerden que las monarquías, muchas de ellas, eran supuestas designaciones de Dios, ¿no? Que Dios levantaba la mano y decía, tú eres el monarca. Era una creencia, era algo basado en nada, pero que se fue fortaleciendo y en donde de nuevo encontramos a la Iglesia Católica en las formas de organizar. Pero no solamente la Iglesia Católica, la mayoría de las religiones ha edificado sus edificios en base a la vida de muchas personas, regularmente afrodescendientes, ¿no? En cambio, la forma de estratificación social actual hace referencia a las clases sociales. Esta forma de estratificación social es la única conocida que es tangible, que no está basada en una creencia o no está basada del todo en una creencia, en donde la estratificación social por clase social surge o depende del nivel de ingresos, por supuesto que del color de la piel también, o cuántos cuicos y cuicas afrodescendientes conocen, ¿no? ¿No? Que tiene que ver con el racismo instalado, ¿no? Y que tiene que ver con las propiedades y con el ingreso, que son realidades objetivas. En cambio, las otras tres, esclavitud, castas y estamento, que tiene que ver con las monarquías, estaba basada en creencias y duró siglos, ¿ok? Bien. ¿Por qué no está género acá? O edad, porque el concepto de género y de edad es algo que es transversal a este tipo de estratificaciones sociales, en donde, por supuesto, y dado esta sociedad patriarcal, la gente que diga que los estudios de género no tienen que ver con la enfermería está supremamente equivocado, ¿no? Porque siempre ha sido así, en donde las mujeres y las diversidades que siempre hemos existido, las personas trans con otros nombres, las personas homosexuales con otros nombres, las personas bisexuales y todas las identidades de género siempre hemos existido, solo que se le denominaban de otra manera, pero en donde las mujeres y las diversidades hemos sido las poblaciones mucho más discriminadas y mucho más sancionadas en términos de estratificación. De hecho, hay muchas historias de reyes, ¿no?, que les mataban a sus amantes hombres. También existen muchas reinas que las alejaban de sus amantes mujeres, ¿no? Entonces, y no se diga de las personas trans, ¿no?, que esas eran desaparecidas, con excepción de los pueblos originarios que tenían una concepción distinta a las personas que no eran hombre ni mujer, sino que eran tercer espíritu, mushes, etc. ¿Bien? Entonces, por eso género no está aquí en ese tipo de estratificación, porque el género y la edad es algo transversal,
que se ubica en estas 4 tipos de estratificaciones. Bien, existen por supuesto teorías de la estratificación, existen muchas teorías, pero vamos a ver básicamente 2, que son las fundamentales y a partir de las cuales surgieron el resto de las teorías y que las vamos a ver de manera muy breve. Una, por supuesto, para la sociedad occidental actual, tiene que ver con Marx o el marxismo. Lo que hacía Marx era un análisis de la economía capitalista que estaba empezando a surgir y él identificaba a partir de los cambios tecnológicos y la revolución industrial que había 2 tipos de clases sociales, que eran los dueños o dueñas de los medios de producción, en general eran hombres, ¿no? Y la clase obrera, en donde la clase obrera lo que tenía era su fuerza de trabajo, ¿no? Para poder sobrevivir, mientras que un sector muy pequeño eran dueños de los medios de producción, ¿no? Esa estratificación o esa diferencia en 2 clases se mantuvo durante mucho tiempo, incluso hubo la revolución de la clase obrera en la desaparecida URSS, ¿no? O de la Unión Soviética. También en América Latina había una clase obrera bien politizada que se fue politizando, ¿no? Y que habla más bien de las condiciones de trabajo de la clase obrera, en donde el pago que reciben es mucho menor a lo que producen día con día, etc. Y otra de las teorías de la estratificación es el de Max Weber, ambos alemanes, que aparte de sumar estos 2 elementos que tienen que ver con los dueños de los medios de producción y la clase obrera, sumaba la posición o el estatus conforme fue avanzando la sociedad, la posición y el estatus y los partidos políticos. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, conforme fue avanzando la sociedad occidental, ciertas actividades se fueron considerando con un estatus mayor, aunque no fueran dueños de los medios de producción y no tuvieran altas riquezas en un principio. ¿Como cuáles? Estas actividades son la medicina y la abogacía. Es decir, las personas que estudiaban medicina o abogacía, ¿no? Medicina no me refiero únicamente a médicos. Cuando estudiaban ciencias de la salud o ciencias legislativas o leyes, en la sociedad, y todavía eso se mantiene actualmente, tienen un estatus particular a diferencia de nosotros los sociólogos, los antropólogos, o las antropólogas, las filósofas, etcétera, ¿no? Las personas que estudian ciencias de la salud y las personas que estudian leyes en esta sociedad occidental mantienen un estatus mayor aún cuando no son dueños de los medios de producción y tampoco tienen grandes propiedades en un principio, sino que esto se va a ir acumulando con el tiempo. También mencionó Max Weber el tema de los partidos políticos. ¿Por qué en la sociedad actual, no? ¿Por qué? Porque son los partidos políticos, a partir de su percepción política, que van determinando las formas en cómo se van distribuyendo los recursos y la riqueza. Si estos partidos políticos representan intereses de las clases altas van a seguir acumulando los medios de producción y la riqueza, y la clase media y baja vamos a seguir siendo explotados o en condiciones muy diferenciadas en términos de desigualdad con la clase obrera. Bien. Por supuesto que esto también es supremamente masculino. Son los masculinos los que se han beneficiado sobre todo de este tipo de estratificación. E implica varias cosas. Ambos tipos de teorías de la estratificación lo que tienen en común es lo que generan. Y lo que generan este tipo, el modelo actual que tenemos en Chile, esto es actual, el modelo actual económico, político, social y cultural que tenemos en Chile, lo que ha producido son mayores niveles de desigualdad, ha generado que las clases sociales con mayor poder transfieran ese poder a sus generaciones. Por tanto, hay una concentración mayor de la riqueza, ¿no? No por nada está esto, que es verdad en muchos casos, que los cuicos son primos, ¿no? Porque se pasan las empresas en las mismas familias, ¿no? Existe, por supuesto, una feminización y ¿cómo podría decirse? Existe una feminización y sino que también las comunidades
se han visto mucho más empobrecidas. Actualmente, con el coronavirus, podemos ver todas esas consecuencias. Lo que ha hecho el coronavirus es visibilizar el nivel tan desigual que tiene Chile. Chile es de los países de América Latina más desiguales, una desigualdad que duele, una desigualdad que constantemente vemos en los medios de comunicación y que de repente no vemos la salida. Son años y años de desigualdad acumulada y en donde por más que una persona trabaje, de repente no alcanza. Es desesperante, de verdad, cómo tener jornadas de 12, 13, 14 horas. Llegas a la casa a fin de mes y dices, trabajo tanto que no me alcanza. Esta idea que nos han querido instalar de que el que se esfuerza lo logra, no es del todo verdad, incluso me atrevería a decir que es mentira, porque las clases más empobrecidas pueden trabajar 12, 14 horas y aún con todo su esfuerzo y aún cuando se les vaya la vida en ello, no van a poder ascender en la clase social. ¿Por qué? Porque también las clases privilegiadas generan una barrera y empujan hacia abajo, ¿no? Para que las otras clases no suban. ¿Por qué? Porque si las otras clases están más preparadas, más educadas, mejor alimentadas, más politizadas, en donde la educación sea pública, en donde se puede elegir cuando las mujeres quieran embarazarse o no, donde se puede elegir con quién quieren realizar un vínculo afectivo o no, en donde también los cuidados que regularmente hacen las mujeres, los cuidados de las personas que necesitan mayor cuidados, válgase la redundancia, no tienen una remuneración, donde la educación no es gratuita, donde la educación sexual es heterosexual o que no te enseña educación sexual para que sepas usar el condón. Todas esas cosas las hacen la clase alta y la clase política para empujar hacia abajo y que las clases sociales medias y bajas, aun cuando desarrollen el mejor esfuerzo, incluso que se les va la vida, no logran ascender. La movilidad social en Chile es supremamente difícil, es muy difícil. Chile es de los países más desiguales que existen en América Latina y esto es una respuesta también a por qué Chile y específicamente la región metropolitana es la ciudad en donde más contagios hay y en donde más muertes hay producto del coronavirus. Y esto evidencia el nivel de desigualdad. Somos el país donde más muertes y en donde más contagios hay producto del COVID. Somos el país más desigual casi del mundo. Y esto es cambiarlo y por supuesto esto pasa por la Constitución. Hay que cambiar la Constitución y hay que salir de nuevo a las calles, porque si no, esto se va a seguir repitiendo. Hay una clase media diversa, por supuesto, no todo el sector de la clase media es igual, hay diferenciaciones dependiendo de las posibilidades de estudio sobre todo, ¿no? Y hay una pobreza cada vez más extrema en las minorías étnicas. Está demostrado que a mayor desarrollo hay menor desigualdad. Cuando le mostramos y le permitimos a la sociedad tener mayor educación, se van a alimentar mejor, dejemos de explotar los recursos naturales, dejemos que las industrias dejen de contaminar, o sea, no dejemos que las industrias sigan contaminando nuestros ríos, nuestros mares, nuestros árboles, nuestros, etcétera, ¿no? No es posible que el ministro de Agricultura sea dueño del agua, ¿no? Y la comunidad que está al lado no tenga agua, por ejemplo, ¿no? Como todos estos elementos hay que luchar para poder conquistar porque las clases altas no lo van a permitir. Y esto es fundamental para poder hacer un cambio, no solamente en Chile, sino en América Latina en general. Esta es la clase de estratificación social vista por Giddens. Muchas gracias.